Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de emprendimiento y gestión de primer bachillerato. Vamos a ver el día de hoy las obligaciones con el Ministerio de Trabajo. Los emprendedores ecuatorianos deben cumplir con diversas obligaciones laborales. El Ministerio de Trabajo regula estas relaciones y es crucial entender y cumplir con estas normativas para el éxito del negocio. Es decir, todo emprendedor va a tener una obligación importante que tiene que ver con su trabajador, pero este a su vez tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. El contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Bueno, los elementos claves que vamos a tener dentro del contrato de trabajo, el cual debe incluir duración, cargo, actividades, horario y sueldo. Es un documento legal esencial. Recuerden que el Ministerio de Trabajo revisa muy regularmente el contrato de trabajo, es decir, el contrato de trabajo se debe prácticamente hacer legalizar con el Ministerio de Trabajo. Y a su vez esto va a servir también para legalizar ante el Seguro Social. Recuerden que el contrato debe incluir duración, es decir, si es que esa temporada es por tiempo parcial o es indefinido, el cargo que tiene el trabajador, cuáles son las actividades que va a desarrollar y cuál es el horario que va a trabajar, además del sueldo que va a percibir. Y todo debe cumplirse conforme al contrato. La legalización debe ser legalizado en el Ministerio de Trabajo y este paso es obligatorio para todos los trabajadores, para todos los empleadores, perdón. Es decir, todo emprendedor sabe que al hacer un contrato de trabajo tiene que hacerlo legalizar ante el Ministerio de Trabajo. Y hay modelos disponibles que si no saben cómo desarrollar un contrato de trabajo, hay modelos disponibles en la página del Ministerio de Trabajo. El sitio web del Ministerio ofrece plantillas de contratos, facilitan el proceso para nuevos emprendedores. Es decir, solamente cambian datos en base a lo que establece o necesita la empresa o el negocio. También se puede hacer el trámite en línea. Primero hay que hacer la obtención de clave. El emprendedor debe tener una clave en el Ministerio de Trabajo. Es el primer paso para acceder a los servicios en línea. Registro de empleados. Con la clave se pueden registrar nuevos empleados en el sistema. Este proceso es rápido y eficiente. Es decir, si no tiene el tiempo para poder acercarse personalmente al Ministerio de Trabajo, lo puede hacer en línea, pero para ello debe crear un usuario y tener una clave en el Ministerio de Trabajo que debe solicitarlo directamente. Gestión de contratos. Los contratos pueden ser subidos y gestionados en línea. Facilitan el cumplimiento de obligaciones legales. Hoy en día, la gran mayoría de negocios o empresas desarrollan esta parte, es decir, suben los contratos directamente desde una plataforma, lo hacen en línea. Es ya poco usado el hecho de ir personalmente al Ministerio de Trabajo a desarrollar o a inscribir ese contrato de trabajo. Remuneración y salario básico unificado. Bueno, primero, acuerdo mutuo. El sueldo se establece entre el empleador y el empleado. Depende de la experiencia, los conocimientos y la especialización del trabajador. Los dos deben estar de acuerdo. Salario básico unificado en el Ecuador actual, bueno, en el 2023 era de 450. Hoy en día es de 456 dólares. Cumplimiento legal. Ningún empleado puede pagar menos del salario básico unificado, a menos que trabaje a medio tiempo, el cual pagaría la mitad del salario básico unificado y solo debería trabajar la mitad de horas regularizadas, que son 40 horas a la semana. La mitad sería 20 horas a la semana. La jornada laboral y horas extras debemos tomar en cuenta que la jornada estándar es de 8 horas diarias, 40 horas a la semana y no debe exceder los 5 días a la semana. Tenemos horas extraordinarias, horas ordinarias y horas extraordinarias. Hace referencia a las horas extras del trabajador. El trabajo adicional hasta medianoche se paga el 50% sobre la hora normal. Es decir, si la hora él gana $2 o 3, suponiendo la hora gana $3, si él trabaja luego de su jornada laboral hasta la medianoche, ganaría por hora un 50% más de lo que gana en su hora habitual. Por ejemplo, si gana $3 la hora, más el 50% que sería $1.50, el 50% de $3, es decir, él ganaría por hora extra de 50% $4.50. En cambio, existen las horas extraordinarias. Es en trabajo nocturno, es decir, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.
fines de semana o feriados. Se paga el 100% extra sobre la hora normal. Es decir, si el trabajador gana $3, si trabaja dentro de estas horas que se considera extraordinarias, se paga el 100% extra. Es decir, si gana $3 la hora, pues esta vez va a ganar $6 por hora. Se paga el 100% de recargo adicional. Tenemos el 13º sueldo y el 14º sueldo, cuáles son beneficios sociales que tiene el trabajador. El 13º sueldo equivale a un sueldo aparte, o sea, es la 12ª parte de la remuneración anual que paga hasta el 24 de diciembre, que prácticamente 13º sueldo es como un sueldo adicional que recibe el trabajador, que se paga en el mes de diciembre. El 14º sueldo equivale a un salario básico unificado. Se paga según la región geográfica, es decir, si se cancela en la costa es en el mes de marzo, en la sierra es en el mes de agosto, pero esto se debe cancelar solo un salario básico unificado. Es decir, el 13º sueldo, la diferencia es que el 13º sueldo gana un sueldo adicional. Es decir, si el trabajador gana $500, recibiría $500 de 13º sueldo. Si un trabajador gana $500, pues va a recibir como 14º sueldo un salario básico. Así gane 500, 600, va a recibir un salario básico. Depende de la región en la que se encuentre. Ya saben, porque el cuarto sueldo es como el bono escolar, es para el inicio de clases. Opción de pago. Desde el 2015 el trabajador puede elegir recibir estos pagos mensual o anualmente. La mayoría de trabajadores les gusta recibir anualmente porque ayuda a solventar algunos gastos extras que se tienen generalmente al inicio de clases o, por ejemplo, cuando son épocas de Navidad en las cuales tiene que comprar regalos para sus seres queridos. Participación en utilidades. El 15% de las utilidades líquidas recibe el trabajador o reciben los trabajadores. El 10% de los trabajadores, perdón, el 10% de este 15%, el 10% reciben los trabajadores y el 5% reciben las cargas familiares de esos trabajadores. ¿Cuáles son las cargas familiares? Cónyuge, conviviente, hijos menores, hijos con discapacidad, siempre y cuando sean inscritos y haya un documento legal que así lo amerite. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Suerte en su tarea.